Esta es la mesa de los miércoles, un gusto tener aquí a Ramón Izaguirre y a José Argueta. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Ramón. Oigan, ¿no sienten que este fin de año marca una pauta diferente a lo que se está ocurriendo en la política, por lo menos en la nacional? O sea, muchos apostaban a complicaciones en la instalación del Congreso, se instaló, sacaron su reforma con todo y la presión que había en el tema educativo. Peña Nieto estaba muy interesado en no complicar las reformas que vienen con la educativa. Ya después de haber suspendido el viaje a Turquía se va a Rusia. No sé qué vaya a pasar con la protesta, pero parece que está de alguna manera encauzada. También la aparente crisis política del gobierno federal, donde algunos llegaron a hablar de cambios en el gabinete. Se veía Gobernación, se veía Choaifet, parece que amainó. Parece que pasó su primer gran escollo el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo menos hasta ahora. ¿Cómo sienten este clima que se puede venir en los próximos meses, tomando en cuenta también ingredientes tan delicados como la situación económica, que es así, permanece ahí como algo latente, crítico, ¿no? Sin incurrir en el pecado de optimismo, yo creo que sí es un momento que vale la pena subrayar de la creación y hasta ahora el sostenimiento de mecanismos de acuerdo político. Esto le estaba haciendo falta al país y lo padecieron mucho los gobiernos panistas, esta imposibilidad. Por eso el cambio que prometieron o la expectativa de cambio con la que llegaron nunca se pudo consumar, y ahora sí han encontrado una forma de irse poniendo de acuerdo y de medir los tiempos. Por ejemplo, esta ley del servicio profesional docente la tuvieron que bajar hasta que no volvieran a negociar entre ellos. Ese es un manejo político que vale la pena señalar, y cuando la repusieron en el pleno del Congreso, pasó. ¿Sí? Sí. Es un síntoma, me parece importante. Aunque parecía, pues, en algún momento, o pareció un riesgo de que se fuera la congeladora, ¿no? Así es. Cuando se baja la primera vez, y esto de retomarla. Eso ha significado el triunfo absoluto de la gente, y creo que era algo que no podía. Vamos, en algún momento. Pero se manejó bien ese parecer que se iba a varios meses, sí. Y el que la Cámara de Diputados la retomara el mismo día de su instalación. Y la sacará. Fue una prueba para un tejido fino de los políticos en una coyuntura con tiempo acotado, porque efectivamente, de no haber ocurrido la aprobación como acaba de ocurrir, se podía haber alargado. Sí. Yo quisiera llamar la atención sobre una cosa. También se habla de juegos no tan a la vista internos del propio priismo, o sea, Beltrones en la Cámara de Diputados y Gamboa en la de Senadores, jugando sus propios ritmos. También la reforma se baja porque los diputados de alguna manera dicen no hay condiciones, y hay que recordar que Luis Alberto Villarreal está jugando mucho con la música que toca Beltrones, ¿no? Y se habla en los análisis y un poco en las especulaciones de un golpeteo a Choaifet por esta causa, evidenciando una falta de capacidad de negociación de Choaifet. Ya lo han puesto en evidencia, ¿no? Sí. Pero surgida de Beltrones, no surgida ni de la oposición ni de la CENTE. Bueno, ¿no? Se lo han reflejado varios columnistas, algo tienen que ver. Pero era difícil que saliera limpio, pues, ¿no? Era difícil que alguien saliera, bueno, que todos salieran limpios, ¿no? Y aquí era siendo Choaifet el secretario del ramo, era de esperarse que le tocaran más el golpeteo de esto. Los problemas que se veían en esta participación de Manlio Fabio en la Cámara de Diputados, de Gamboa en la de Senadores, era, en algún momento lo íbamos a comentar, como compartir el poder, no tanto ser muy sumisos a los designios de Peña. A mí se me hizo muy evidente en el discurso de Villarreal la voz de Beltrones, cuando le dice a Peña Nieto, el día del informe, cuando le dice: el Ejecutivo no está gobernando, la Cámara es la que está gobernando, ¿no? Bueno, hay que recordar que los senadores y los diputados han estado reclamando una mayor participación en la toma de decisiones de las reformas legales del pacto. Sí es de comprenderse que quieren ser parte y no solo ejecutores de lo que otros acuerdan. Lo han estado diciendo, lo hizo más Cordero, por cierto. En esta crítica que quien legisla es el pacto y no el Congreso, así ¿no? Así es. Y están jugando porque, por supuesto, al final de cuentas, la última ventanilla es la que tiene Beltrones y Emilio Gamboa en el Senado.
están reclamando, pero allí incluso coinciden todos, incluso los del PRD con los del PAN y los del PRI, de que quieren mayor participación en las decisiones del pacto, claro, porque sí está demasiado limitado. Yo insisto en que el área del pacto es demasiado pequeña, demasiado exclusiva, y eso está haciéndoles llegar problemas de acuerdo político. Sí, y no quieren. Se notó, sí, a ver cómo observan esta. Los maestros de la CENTE se entrevistaron con el pacto, con sí, los quienes aparecen ahí en el Pacto por México. Les organizaron los foros después de haber tomado las carreteras de Guerrero, sí, unas mesas. Sí. Aparentemente nada de eso quedó recogido en la propuesta que llegó al Congreso, es lo que motiva la movilización y el radicalismo. Y de alguna manera, aunque los maestros sigan inconformes con el tema, lo que se votó la madrugada del lunes en el Congreso traía, bueno, lo hizo notar Monreal, como 130 modificaciones a la propuesta original, exacto, teóricamente surgidas de unas cuantas mesas de diálogo habidas en la semana, otra vez con la CENTE. Como que el mensaje es, en la Cámara sí los tomamos en cuenta. Bueno, no les dimos todo lo que querían, pero algo quedó reflejado. Sí. Mientras que el pacto no tiene la posibilidad, tiene la posibilidad que se pongan de acuerdo entre sí, PRI, PAN, PRD, el presidente de la República, pero no de escuchar más allá de eso, y la Cámara sí, como que era un poco el mensaje que quedó. Un reclamo de legitimidad, incluso, de legitimación más bien. Yo quiero destacar, a propósito de paisanos en el Congreso Federal, el discurso de Alonso Raya, ¿sí? Hay que recordar que Alonso Raya es un cuadro muy destacado, histórico del CENTE, del Movimiento Nuevo Sindicalismo, no de la CENTE, que supo cómo coexistir con el Baester, y él señala los cambios, algunos cambios interesantes que hubo, que se vinculan con el espíritu de los reclamos de la CENTE. Se ve que allí sí permearon, y eso llevó a una votación dividida al grupo del PRD. Sí, pero la mayoría y los chuchos jalaron con el pacto, con la reforma, con estas cosas, ¿no? Y eso yo creo que ha contribuido mucho a bajarle. Cuando se esperaba, Pepe, que a como iban las cosas, la reforma fuera aprobada por PRI-PAN, sí, y finalmente esta serie de modificaciones a las que se refería Arnoldo acaban subiendo a la votación a una parte importante de la izquierda, del PRD. Sí. Ahora, sí, no, yo quería nada más redondear el comentario. Yo creo que sí hay un pleito de legitimación del Congreso diciendo, a ver, las cosas se terminan de coser acá. ¿El Congreso o algunos congresistas? O algunos congresistas, pero finalmente exacto, los que están marcando la pauta, sí, ¿no? A final de cuentas, se acabó cocinando en el Congreso, ¿no? Pero miren, bueno, sí, pero hay una pauta en la nueva realidad política que se vive, que nos habla de que no fue posible una restauración, ¿no? Peña Nieto de alguna manera bajó su protagonismo y se subsume al Pacto por México hasta en su publicidad, ¿no? Sí. O sea, la virtud de que sus iniciativas estén avanzando es porque son colegiadas y porque comparte el crédito con los otros partidos políticos. O sea, el presidente ahí se diluye un poco. Y en el propio Congreso, los dos líderes de las bancadas que son mayoritarias, aunque relativamente, también están utilizando como, yo no diría que como peones o alfiles, pero sí como aliados a los otros parlamentarios de los otros partidos políticos. Claro. Entonces sí se está reconfigurando un reparto de poder defectuoso y quizás todavía no tan funcional como era el viejo presidencialismo, ¿no? Que pueda ser operativo todo el asunto que es como que lo que hay, ¿no? Bueno, sí. Esto que señalas, ya alguna vez lo comentamos de pasada, el priismo arcaico, que todavía sigue siendo la mayoría en términos de militancia, sí está haciendo un contraste con este impulso de Peña. Él sabe que las reformas no pueden salir sin la participación de la izquierda y la derecha, el PAN y el PRD básicamente, y esos acuerdos, por supuesto, que no le gustan porque no le convienen al priismo arcaico que es muy fuerte. Claro. ¿Sí? Ese es otro tipo de priismo, el que sí esperaba la restauración, y Peña podría haber dejado que las cosas corrieran, pero iba a ser en contra de sus propios intereses, porque Peña se está jugando mucho, yo insisto, en cambios que todavía
no están consolidados. Y resquebrajando, si lo hubiera hecho así, hubiera resquebrajado aún más. O sea, la ganancia hubiera sido menor o la pérdida mayor, dependiendo de cómo se hubieran dado las cosas, ¿no? A final de cuentas, yo creo que acabó sucediendo esto, ¿no? El Congreso demostrando o líderes del Congreso demostrando que están ahí para cogobernar con Peña, no para recibir los lineamientos de Peña. Más que a la hora que le amplió a todos los partidos, el cogobierno se diluyó. Y también se diluyó la presencia de estos interlocutores priistas dentro del esquema, ¿no? Puede ser un efecto del propio pleito por el poder, ¿no? El propio pleito por los créditos, ¿no? Trayendo esto a colación, ya para entrar en nuestra realidad local, aquí estamos muy distantes. O sea, ese diálogo político complicado, pero que está dando algún tipo de resultados, que va avanzando a nivel nacional, aquí no lo vemos. O sea, aquí vemos cada quien por su lado, el gobernador por su lado, las bancadas en el Congreso por su lado, los partidos políticos. O sea, no hay ni un mínimo acercamiento y sí hay un empantanamiento de muchas iniciativas. No estará haciendo falta que un poco baje el ejemplo. Yo incluso me atrevería a decir que pudiera darse un esquema aún peor. El no crecimiento económico o en un crecimiento económico tan pobre como el que se está esperando, tenemos a la Hacienda bajando su pronóstico de crecimiento consistentemente, y con muy probables recortes presupuestales hacia los estados, puede afectar todavía más. Probables, o sea, las participaciones, ya se cayeron. Entonces, esto va a hacer sentir todavía más la crisis en los estados, ¿no? A riesgo de extrapolar, como dirían los académicos, yo veo un problema muy extraño, y sin otras alusiones. El gobernador Miguel Márquez, que debiera tomar una iniciativa en esto, porque a él le convendría para hacer más fácil su trabajo. No la tiene sencilla. Si quieren, después nos metemos en todas las complicaciones que se le vienen. Cuando está a unas semanas de cumplir su primer año, está resultando más peñista que Peña, ¿sí? Y en un sentido. Bueno. Pero no en todos los sentidos. Bueno, pero el sentido es el peor. Es decir, el restaurador. Él sí está en ese espíritu restaurador cuando dice: aplaudo a Peña, le concedo el privilegio de la duda y estamos haciéndole como él. Sí. No puede ser eso, ¿sí? O sea, está subsumiendo al Estado a lo que allá acuerden y nos deja sin iniciativa. Y nuestra problemática es muy específica. Tiene complicaciones, algunas más difíciles que a nivel nacional, ¿eh? Perdiendo entonces la capacidad de interlocución con la federación y nada más de que vamos a la atrás a ver lo que caiga, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta iniciativa del tren interurbano que Márquez ayer dijo, bueno, que venga el presidente y ponga la primera piedra y que sea su obra, yo no tengo envidia ni soy centilón ni nada. No podría tener otra dinámica si Márquez se sentara con todas las fuerzas políticas del Estado, llámese partidos, como es el ejemplo del Pacto por México, llámese fracciones en el Congreso, llámese alcaldes, la alcaldesa de León, etcétera, para decir vamos a llegar a un acuerdo, difícil como son estos acuerdos y como se ya está viendo en el Pacto por México, nadie gana todo, no son acuerdos para legitimar a nadie, sino para conseguir puntos focales, a veces incluso perdiendo todos un poco, y llegar a diciendo, a ver, en Guanajuato queremos el tren, estamos todas las fuerzas políticas, así es, no tanto viéndose peñista en el viejo sentido priista de antes del 2000, sino en el peñismo de tratar de generar acuerdos reales, ¿no? Que incluso le están fallando al propio pacto, porque el pacto necesita ser realimentado con el espíritu del pacto. No necesita seguidores, esto no es un partido de fútbol, ¿sí? Necesita recreadores para resolver la problemática regional, porque ese es el otro problema que tiene el pacto. Sus acuerdos nacionales pueden no aterrizar en los estados. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y pareciera estarse perdiendo en ellos, ¿eh? Sí. Digo, sigue ahora la reforma energética, sigue la reforma hacendaria, etcétera. Y eso sigue en un terreno estrictamente federal, con muy poca expresión local. El tema requiere coordinación estatal es el de la educación.
Sí. Porque está descentralizada, es aterrizable en cada entidad, hay secciones sindicales en cada Se entidad. dejó abierta la pertenencia regional y eso se tiene que diseñar aquí. La federación está ocupada en sacar estas reformas con eso federales. Sí. Yo no la veo preocupada en cómo permear a lo los que estados. no hagamos los guanajuatenses por nosotros no lo va a hacer la federación. Y estar a las caíditas no es la solución. Miguel Márquez optó por este tipo de diálogo donde se reúne con los 46 alcaldes, como diciendo, somos presidentes, somos ejecutivos, pues, más bien dicho, ya no pertenecemos a un partido político, todos tenemos responsabilidad, pongámonos de acuerdo. Y donde le ha tronado es en que sí hay partidismo y algunos de ellos dicen, no, nosotros somos priistas y vamos a hacer las cosas. Y además porque no falta el acuerdo político. Yo creo que no lo supo superar, ¿no? Es interés específico de cada municipio. Bueno, aquí lo habíamos comentado, después de la primera crisis, esta de Pueblo Nuevo, ¿no? Donde Bárbara, del día del alcalde, no pasó más nada con el día del alcalde, o sea, no hay una recomposición del se volvieron a juntar, acuérdate, en el noreste, en Doctor Mora, que fue donde acordaron la censura, las cifras de seguridad. Sí, vamos, pero en el no hay más nada no se supo reestructurar, no supo cómo recomponerse. Ya no traen proyectos conjuntos, nada más es una especie de intercambio. Pero ese día del alcalde quedó en calidad de mascarada, ya no tiene posibilidades de llegar a acuerdos. Ajá. ¿Sí? ¿De qué funciona? De que les informen, digan y tenía que haber tenido, Pepe, una recomposición muy rápida, una capacidad de respuesta a aquella crisis muy rápida, no la tuvo, pero además aquí se había señalado, no parte de las realidades de los diferentes municipios del estado, ¿no? Hay mucha disparidad. Insisto, lo comentamos aquí, no es la misma la situación que está viviendo los municipios del norte, como Jichú, Santa Catarina, Doctor Mora, etcétera, que la que viven los municipios del corredor industrial, ¿no? Y no hay un proyecto zonal para estos municipios. O sea, fue así como reunámonos a tomar un café y bueno, pues evidentemente sin una agenda, sin una capacidad de agendar cosas. El primer tema era tomémonos un café y compremos las lámparas todos juntos. Y compremos las lámparas todos juntos. Que fue lo que fracasó, ¿no? Sí, bueno, es que les fracasó hasta la toma del café. Ya lo hemos dicho, el diseño original estaba defectuoso. No se trataba de hacer una fraternidad política como pretende el gobernador. Se requiere un dispositivo de acuerdos. Y tampoco fue a funcionar que el que convoque a este tipo de reuniones sea el delegado de gobernación, Javier Aguirre. No es la instancia. No, la instancia. Aunque le ganan la iniciativa al gobernador por el vacío que se genera al no haber allá ningún tipo de intento. Bueno, no va a caminar tampoco. Ya se vio, o sea, Javier Aguirre puede reunir a todos los partidos, aunque el PAN siempre manda representaciones de segundo nivel, pero son reuniones donde al no estar el gobernador no pueden llegar a nada, ¿sí? O sea, se pueden seguir juntando y decir necesitamos una mesa, tal y tal. Yo creo que el intento de reunirse a mí me parece, también en algún momento lo comentamos, me parece muy interesante, qué bueno, el ejercicio me parece bien, lo que sigue es lo que ha faltado. Y creo que ahí ha faltado en términos de construcción de quienes convocan y sobre todo del gobierno del estado, ¿no? Porque no está para nada. No está. O sea, es que el intento de juntarse es una cosa, pero juntarse para hacer algo. ¿Para qué? Sí. Implica un trabajo previo muy grande, ¿no? Y la reunión estaban resultando estrictamente cosméticas y de una cosmetología. Bueno, si no se involucra el Poder Ejecutivo, todo lo demás queda muy vacío, ¿no? No se pueden muchas cosas, pues el Poder Ejecutivo de Guanajuato concentra mucho poder y todo el presupuesto. Ahora, tiene que acudir también, no solo acudir, sino acudir con proyectos y con un programa muy claro, bueno, ¿no? El Pacto por México parte de una agenda. Exacto, o sea, acá no la hay. Definir una agenda y ya hay temas. O sea, un tema es el tren interurbano, un tema es el asunto mismo del derecho al alumbrado público bien abordado, ¿no? Y una propuesta de desarrollo de ellos, porque a ver, necesitamos comprar luminarias y se las vendemos nosotros y bueno, pues entonces empiezan los estiras y afloja de todos y las suspicacias de todos. Debería cambiar, pero bueno, ahorita está parado, ¿no? Yo dudo que cambie, yo dudo que, yo insisto, si no evolucionó rápido, va a ser mucho más difícil. La agenda del Pacto por México se hizo a partir de propuestas de todos los interesados. Sí. Se incluyeron partes de la agenda del PRD, partes de la agenda del PAN, ¿no? Sí, bueno, por eso son 95 puntos, es un mundo de puntos. Ya ha subsanado sus crisis, ¿no? Sí, al azar, porque por el mecanismo de autocorrección que hemos comentado que lleva a que nadie se lleva el monte.
¿sí? A todos les toca, Ese ¿no? es el tema principal. O sea, si hubiera sido un asunto como Salinas de Gortari, que juntó al PAN y le dijo, te doy y me das, y luego nunca pudo hacerlo con Cuauhtémoc Cárdenas, ya eso no hubiera funcionado. Ahora, a Salinas le funcionó y cogobernó con el PAN. Lo interesante aquí de Peña es que, bueno, sí está obteniendo ganancias, es innegable, Claro. pero no son en primera instancia y no parece ser el objetivo. Luego, la primera ganancia que está obteniendo es que empezamos a pensar que sí es un político serio, ¿no? Sí. Yo Sí. lo bajaría, me regresaría al nivel local. A ver, una falta de agenda clara es que ni siquiera hay una agenda legislativa común, Congreso Ejecutivo, ¿no? Vamos por pasar una como agenda. pero vamos por una nueva modificación a la ley de responsabilidades, que lo hemos platicado en torno a la ley de acceso a la información, lleva 3 reformas. Entonces quiere decir que no hay un concepto claro y que de repente se les ocurre otra cosa, entonces modificamos la ley porque ahora se nos ocurrió, se les ocurre ampliar las penas en la ley de responsabilidades y también en el tema de feminicidios, entonces reformémoslo, pero no hay un concepto de qué reformar. Por ejemplo, hablando de responsabilidad de funcionarios públicos, la ley es una ley pésima, ¿sí? Que requiere, no cosmetología, requiere meterle la mano de veras. Y no lo hacen, ¿no? Porque se reúnen por puntos específicos con Exactamente. actores diferentes, en un No hay caso las agenda. mujeres, y no hay un marco, no hay un acuerdo Yo marco. sí quiero señalar que hay un anacronismo del PAN respecto a sí mismo, todavía es el responsable del gobierno de Guanajuato. Así le hacían hasta Oliva. Reforma de ley electoral, a ver, puntos administrativos, reformado. Claro. ¿Sí? De transparencia, también. ¿Sí? Derechos humanos, también. Hay una colección de reformas de alcance meramente administrativo que acababan no cambiando nada en positivo y en muchos casos fueron regresivas, ¿sí? ¿O no pasaba nada? No pasaba nada, bueno, no pasa nada. Luego, tienen un problema que no pueden superar, creer que las leyes equivalen a programas sociales. Exactamente. ¿Sí? Y eso es falso, ¿no? Sí, aumentamos la pena en feminicidios y con eso acabamos con los feminicidios. Bueno, y hay quien dice, es muy absurdo. y hay quien dice que se está mandando un mensaje claro contra los feminicidios. No, a ver, aumentan las penas y eso lamentablemente hay criminales. Pero aparte de un supuesto muy absurdo, Ramón, tú eres abogado. El supuesto es de que un potencial feminicida es experto en leyes y sabe qué pena va a sufrir, claro. ¿no? Digo, Sí. es muy absurdo, ¿no? Y entrando al tema de equidad de género, yo creo que no podemos escaparnos de comentar el asunto de lo que está ocurriendo en Guanajuato capital por las señales que manda. José, quedamos ahí de ampliar el asunto de la renuncia de Giovanna Rocha al cargo del Instituto de la Mujer. Hoy anuncia Guadalupe Barrera que ella va a proponer a un hombre, a un joven, para que se ocupe de ese cargo. Y lo describe, ¿no? De 30 años, sí, con tales características, etcétera. Sí. Si absurdos hablamos, pues ese es uno, ¿no? La presidenta de la Comisión de Género del Ayuntamiento va a proponer un nombre para la políticas de equidad de género. A mí me parece de veras irónico, ¿no? Grave. No dudo que, a ver, en términos incluso de procuración de justicia y de todo, bueno, lo pongo así, la comisión de un delito lo puede atender cualquier agente del Ministerio Público. Sin embargo, sí se ha tornado, se ha buscado una especialización, que cuando se trata de delitos sexuales en contra de mujeres, por ejemplo, bueno, la atienda una Ministerio Público mujer, sí, porque supone una mayor posibilidad de acercamiento, de empatía, etcétera. Sí, yo diría que me traigo el ejemplo para acá, sin ser exacto, pero bueno, entender la problemática que están viviendo las mujeres en el municipio de Guanajuato, generar esta empatía a la que se refiere Pepe, se requiere una mujer en el instituto, ¿no? Ahora, no revisemos por qué sale Giovanna, ¿no? Bueno, como un comentario, digo, ahorita nos metemos a eso. El tema es, ¿qué significa la salida de Giovanna en términos de políticas municipales? Y yo lo venía pensando, y con esta noticia de Guadalupe Barrera lo confirmo. No hay políticas municipales de género. Giovanna tuvo a su cargo diseñarlas sola. Sí. Y se van con ella. Por eso Guadalupe Barrera puede salir con una ocurrencia tan terrible como esta. Con tal de aceptar la chamba, pues ahí cualquiera puede así como está el desempleo, pues sobran posibles, ¿no? El asunto es que Guadalupe Barrera tiene el poder para esto, porque no hay una política institucional de
atención a las mujeres en el municipio de Guanajuato. Así de terrible el asunto. Yo conocí el proceso y esa política la fue diseñando Giovanna sola, con la gente que pudo apoyarse. Y batallando a veces en contra de sus propios superiores, ¿no? Siempre, porque los priistas que conservaron el poder en Guanajuato siempre vieron ese puesto como uno más, que entra a la piñata, como los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, se lo doy a quien me ayuda en la política, ¿no? O me puede ayudar, ¿sí? Con ese criterio. Sí. Entonces, sí fue muy difícil, bueno, creo que no lo logró, cultivar a los gobernantes para sensibilizarlos a fin de que comprendieran esto. No hay esa comprensión en el ayuntamiento de Guanajuato, no existe. Destaco una cosa, Giovanna se va en medio de un reconocimiento general y una lamentación general, ¿no? Porque por lo bien que hizo su trabajo, por lo menos avanzando en lo que podía, por su voluntad de hacer cosas, ¿no? Y porque se ve difícil que pueda continuar alguien con ese perfil ahí, ¿no? Yo creo que la dificultad... Y el otro tema, el discurso de género es impuesto a los políticos por una opinión pública, una moda, por algo políticamente correcto, pero ellos en absoluto creen en eso. O sea, están lo más distantes que se pueda de eso. Lo ven como una monserga, ¿no? Yo creo que la dificultad del sucesor o sucesora de Giovanna la tiene en esto que señalaba Pepe, en el problema de que no hay una política. O sea, la tendrá que regresar también a crear, ¿sí? Y a crear... Bueno, pues con lo que le haya alcanzado a dejar Giovanna, pero me llama la atención la coincidencia que mientras las diputadas y el secretario de gobierno discuten esa idea del incremento de penas, que es un asunto absurdo y demagógico, renuncia Giovanna Rocha a la dirección de atención a la mujer en Guanajuato y nadie dice nada. O sea, también las feministas diputadas que tenemos no están en la jugada, están hablando de cosas, o sea, están hablando de un discurso etéreo mientras ocurren cosas reales en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que... No hacen clic. Lo dijeron los futurólogos desde los 90. El siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres. Es la tarea política más rentable y más fácil de tomar. ¿Por qué? Pues en este país hay una tradición de negación de derechos de las mujeres inmensa. Y si tú ves las cartas internacionales de derechos de las mujeres, son preciosas y no hay un reflejo en la realidad mexicana, ¿no? Entonces... mucho por andar. Sí, es muchísimo lo que hay por caminar, pero mientras está siendo capital político para muchas mujeres también, y algunos hombres. El gobernador dice, yo propongo la ley de igualdad, ¿no? Que es una figura muy demagógica. Absolutamente. ¿Sí? O sea, pero discursos como derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas, equidad de género, que tenían una gran fortaleza en el debate público, ahorita están teniendo una regresión. Está pasando lo que ocurrió en la Corte ayer. Como que el péndulo está oscilando. Pero este riesgo corre el tema de las mujeres, ya que lo mencionas, porque en la medida... Yo creo que no lo corre. Yo creo, como dice Arnoldo, que está bueno, sucediendo la realidad. O sea, bueno, pero aquí en Guanajuato tenemos, digamos, un desfase. Lo políticamente correcto es lo que está haciendo el gobernador, por cierto, con Adriana Rodríguez Vizcarra en el IMUC, y meten una serie de leyes y reformas y todo este rollo, nada más para salir del paso. No hay convicción ni hay programas. Porque el otro problema es que nos regalan leyes para no hacer programas públicos. Sí. ¿Dónde está la ventanilla para que las mujeres que necesitan la ayuda puedan acudir? No existe. ¿Sí? Bueno, un ejemplo es precisamente el trabajo que estaba haciendo Giovanna, regresando a ella, ¿no? Sí. Que ella misma llegó a comentar que tenía de repente que atender a mujeres de otros municipios ante la omisión de municipios, sobre todo vecinos a Guanajuato. Están pidiendo que se creen oficinas de atención a la mujer en todos los municipios, y en uno donde ya hay ocurrió una tropelía de un priista, que está Erika Arroyo, que es priista, que algo podría... Bueno, por cierto, creo que Giovanna se va a trabajar con ella, pero algo podrían observar del retroceso que significa esto, ¿no? Sus propios compañeros de partido. Ramón, antes de terminar, ¿por qué no nos platicas brevemente el tema de los derechos humanos, del acuerdo de la Corte de ayer, sobre el que lo abordaste hoy en tu columna? Sí, como no, Arnoldo. Mira, es muy grave, la Corte venía discutiéndolo ya desde semanas antes. El problema estriba en un segundo párrafo del artículo 1 constitucional que
que fijó desde hace 2 años el que en materia, en donde hubiera una controversia en un derecho, en un tratado internacional y la Constitución respecto de derechos humanos, se favoreciera la parte que mejor convenía a la persona, un principio pro persona que da el derecho. Bueno, hasta ahí todo iba muy bien. El problema en la práctica es que hay una serie de tratados internacionales firmados por México que van en contra de muchas figuras, sobre todo en términos de derecho penal. Concretamente, así la más visible y la que podemos conocer mejor es el arraigo, que entran en cuestionamiento, y el arraigo, pues a la luz de derecho internacional, pues es algo prohibido, y entonces cualquiera de los tratados que se han firmado al respecto tumbaría esta figura, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la Corte? Bueno, buscar ahora cómo no tumbar estas figuras. ¿Cómo no respetar los acuerdos internacionales? ¿Cómo no respetar los acuerdos internacionales? Valiéndose de un principio de decir, es que nuestra Constitución es primero que todo. Yo creo que no. A ver, yo lo ejemplificaba así. Nuestra Constitución tiene 2 partes. Una, la parte de cómo nos organizamos como país, y en esa creo que no puede haber acuerdos internacionales que nos digan si debemos de tener 500 diputados o 300, eso nos toca a nosotros. Si debemos de tener un IFE o cómo organizamos las elecciones. Pero en términos... hacer fraude en las elecciones. Bueno, ahí eso sí, no porque es un asunto de derechos humanos. Pero en el tema de los primeros artículos de la Constitución que se refiere a derechos humanos, esos sí están más que globalizados, aunque suene mal. En general, la palabra. Garantías individuales. Sí, ¿no? Sí. Entonces... en eso sí hay derechos. Es una regresión a aquella forma de pensar de los años 70 y 60, de que eso no va contra nuestra idiosincrasia, que decían los políticos Díaz Ordaz. Totalmente, totalmente. Y a suponer que nuestra Constitución está por encima de todo, aún por encima de cosas tan palpables como acuerdos que están firmados y que están reconocidos en la Constitución. Llama la atención que de los 10 ministros que votaron a favor de esta reforma, o sea, fueron 10-1 la votación, 9 han anunciado que generarán un voto concurrente, o sea, van a fijar su postura más clara posteriormente, como a lavarse la cara en un voto. ¿Quién vota en contra? No recuerdo el nombre exactamente del ministro, que vota en contra, aduciendo que es una regresión muy grave a lo que se había aprobado apenas en 2011, ¿no? Sí es un retroceso muy grave, sobre todo en esta Suprema Corte, que es una corte que se ha caracterizado por que el tema de derechos humanos lo ha sabido llevar. Porque con esta medida tumba todo lo que había avanzado. Tumba lo que se ha avanzado, yo coincido. Sí, es un retroceso pendular, como mencionabas tú, muy, muy, muy grave. Porque es un artículo muy abarcador, el primero constitucional, ¿sí? Y por supuesto, México no se ha actualizado legalmente en términos de sus leyes y constitución con lo más avanzado que hay a nivel internacional de derechos humanos, ¿eh? No, y bueno, incluso el gran desconocimiento de muchos de estos tratados, ¿no? Sí. Gran desconocimiento no solo por la población, sino hasta por los propios jueces que los aplican, ¿no? Los jueces no conocen muchos tratados. Sí. Pero sí es muy grave el retroceso, muy lamentable, con el ánimo de veras de sostener figuras como esta del arraigo, que no denota más que una incapacidad a veces de nuestras fiscalías, ¿no? Señores, gracias. Muchas gracias. Siempre nos vemos el próximo miércoles, ¿les parece? Ramón, Armando, buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Ramón Izaguirre y José Argueta Acevedo.